Ok, chao, shalom, mis amados hermanos. El Eterno les continúe bendiciendo a todos. Bueno, la verdad es que pues darle primeramente las gracias al Eterno, la gloria a Él por permitirnos estar aquí en este Shabbat, en casa, hoy desde casa, pues debido a como sabemos que como está la ciudad para estas fiestas de independencia, pues obviamente digamos que todo se congestiona más, la inseguridad también aumenta. Entonces, por temas de ser prudentes, de tratar de ser prudentes y obviamente resguardarnos todos, pues se ha decidido que pues lo mejor es que este Shabbat lo compartamos desde casa, lo cual pues la verdad creo que para todos es lo más prudente en estos momentos. Y bueno, pues darle las gracias al Eterno porque tenemos la tecnología, porque aquí nos damos cuenta una vez más que el problema no está en las cosas, sino en cómo se usan. Y pues así como la tecnología ha sido motivo, ¿cierto?, de tantas desgracias, de tantos problemas hoy en día, también es motivo de poder pregonar y llevar el Evangelio a los demás. Y bueno, la verdad es que le damos las gracias al Eterno por eso, porque aquí nos damos cuenta de que, vuelvo y digo, el problema nunca está en las cosas, el problema siempre está en el hombre que lastimosamente no sabe darle el buen uso a las cosas que el Eterno nos da, a la inteligencia que el Eterno nos da, porque todo esto aún, aunque parezca así un poco normal para nosotros hoy en día, porque ya es nuestro día a día, el hecho de que la tecnología esté hoy implica un grado de tecnología muy alto que el Eterno ha puesto en el hombre para poder desarrollar todas estas cosas. Entonces, darle las gracias al Eterno por ello. Y bueno, no siendo más, quiero que me acompañen por favor en oración para colocar en manos del Eterno esta enseñanza de hoy. No sé, no siendo más, por favor, oremos. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, exaltado seas tú en todo tiempo y en todo momento. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, como congregación, como hermanos en la misma emuná y poder, Señor, compartir tu palabra hoy, Señor, mi Rey, desde la virtualidad, hoy, Señor, mi Rey, desde casa, Padre. Sabemos que en cierta medida, Señor, ya estamos acostumbrados a guardar, Señor, mi Rey, esta parte de Shabbat en la congregación con los hermanos. Hoy estamos desde casa, Señor, y te pedimos que nos ayudes a no distraernos, que nos ayudes a no ponernos a hacer otras cosas, Señor, porque sabemos que estando en casa, Señor, a veces se nos da por hacer una que otra cosa, Señor, y la idea no es esa, Padre, la idea es que nos mentalicemos, Señor, que así como cuando estamos en la congregación, Señor, escuchando, todos atentos, así mismo, Señor, de esa manera, pues podamos estar en casa hoy. Sabemos que no es fácil, no lo es, Señor, porque obviamente el ambiente, las circunstancias cambian, pero para aquí estamos, Señor, y ayúdanos a tener esa disposición, la disposición de estar enfocados y de no distraernos con nada, Señor, mi Rey. Saber que es un día santo, un día Kadosh, en el cual tú pides que nos apartemos para ti y aún en las cosas que hacemos. Gracias, Señor. Te damos, colocamos en tus manos esta enseñanza, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra de humana sabiduría, que no sea palabra, Señor, mi Rey, humana, sino que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo Israel, así como has hablado mi vida, Señor, así como has tratado conmigo a través de esta palabra, así mismo hazlo, Señor, con la vida de mis hermanos. Yo te doy gracias, mi Rey, por ellos, gracias por la vida, Señor, mi Rey, y gracias porque le das el privilegio, Señor, a este pecador de compartir tu santa y bendita Torá, y de cada día, Señor, poderla vivir, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En Yeshua te doy gracias, mi Rey. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a compartir ya el capítulo 13 de Lucas. Hoy estamos ya en el capítulo 13, para que lo tengan presente. Ya estamos en el capítulo 13. Hoy, a este capítulo quise colocarle este título, Volviendo al Eterno, porque vamos a ver cómo, de hecho, en estos primeros versos, el Padre va a recalcar mucho, Yeshua va a recalcar mucho en lo que es el arrepentimiento, en lo que es el arrepentimiento. Es algo que vamos a ver desde los primeros versos, y por eso quise colocarle este título a este capítulo. Entonces, vamos, acompáñenme a ver la introducción a este capítulo. Quiero que me acompañen a ver la introducción al capítulo. Fíjense, quiero que me acompañen en esta lectura. Vamos a tener esta lectura para ver qué es lo que el Señor quiere a través de este capítulo. Entonces, vamos a leer.
El capítulo 13 de Lucas trata sobre la importancia, fíjense, aquí está, del arrepentimiento, la religión falsa y el camino verdadero. Yeshua enseña con parábolas, milagros y advertencias sobre el juicio venidero. Algunos de los temas que aborda son, primero, la necesidad de arrepentirse de los pecados y no juzgar a los demás por sus desgracias. Segundo, la parábola de la higuera estéril, parábola que vimos también en Mateo, que representa a Israel y su falta de fruto espiritual. Eso lo vamos a ver hoy. Ya para el siguiente Shabbat, bueno, aquí vamos a ver el tema también de la sanidad de una mujer encorvada en el día de reposo y la hipocresía de los líderes religiosos de la época. Hoy ahorita vamos a ver, les voy a mostrar en el cuerpo de la enseñanza que vamos a compartir hoy hasta el verso 17. Es un capítulo que tiene 35 versículos y bueno, pues la verdad es que es bastante corto comparándolo con los que ya hemos venido dando que tiene 50, 60 versículos. Entonces, en comparación con ellos es bastante corto. Vamos a ver también la parábola del grano de mostaza y la levadura que ilustran el crecimiento del reino de Elohim. Eso ya lo vamos a ver el siguiente Shabbat. La pregunta sobre quiénes se salvarán y la respuesta de Yeshua sobre la puerta estrecha y el rechazo de los que no le conocen. Y finalmente vamos a ver la advertencia de Yeshua sobre Herodes y su lamento por Jerusalén. Entonces, fíjate, vamos a tocar la parábola de la higuera estéril, vamos a tocar acerca del tema del arrepentimiento, vamos a tocar el tema acerca de dar frutos, vamos a tocar el tema del día de reposo nuevamente, porque Yeshua va a hacer un milagro en día de reposo. Vamos a ver el tema de la parábola del grano de mostaza, que también va muy ligada al crecimiento y al dar frutos. Vamos a ver cómo le preguntan a Yeshua acerca de entrar en el reino. Yeshua enfoca el tema por lo que es la puerta estrecha. Y finalmente vamos a ver cómo Yeshua muestra un lamento por Jerusalén. ¿Por qué? Pues ya Yeshua sabía todo lo que él había de venir a Jerusalén. Entonces Yeshua expresa un lamento por Jerusalén. Entonces, como se lo dije, es un capítulo corto. Si lo comparo con los demás, es un capítulo corto. Que yo creo que que nos estaría tomando 2 Shabbat. Entonces, pues nada, vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en este capítulo. Dentro del cuerpo, como les decía, vamos a tocar un primer tema, que es el arrepentimiento y la parábola de la higuera, del verso 1 al verso 9. Luego vamos a continuar hoy viendo también cómo Yeshua sana en día de reposo. Hoy vamos a llegar hasta el verso 17. Ya luego el siguiente Shabbat vamos a ver el tema del crecimiento. El crecimiento en Adonai se da por la puerta estrecha. El crecimiento en Adonai se da por la puerta estrecha, del 18 al 30. Y finalmente, vamos a compartir el último punto que se llama Lamento de Yeshua por Jerusalén, del 31 al 35. Entonces, son 4 puntos. Hoy vamos a compartir 2 de ellos, que puedo decir que doctrinalmente y en temas de poderlo entender son los más complejos. Por eso les digo que, con el favor del Eterno, el siguiente Shabbat ya estaríamos tocando los 2 últimos puntos para terminar este capítulo 3. Entonces, vamos a ver lo que el Señor nos quiere mostrar desde el verso 1. Vamos a empezar a leer acá. El tema 1, el punto 1 es el arrepentimiento y la parábola de la higuera. Fíjense lo que dice el verso 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos. O sea, fíjense, habían algunos que le estaban contando a Yeshua sobre los Galileos, cuya sangre que Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, aquí vemos 2 puntos importantes. Primero, quiénes eran los Galileos, ¿cierto? Eso es importante. Vamos a ver quiénes eran los Galileos. Y aquí está la pregunta, ¿quiénes eran los Galileos? Entonces, sabiendo acerca de ellos, pues obviamente los Galileos son los que vivían, ¿cierto?, en la región de Galilea. Pero ojo, en Galilea existía algo muy peculiar, así como existía en otras regiones en ese momento, y era que no todos eran judíos, no todos eran judíos. Digamos que en la región de Galilea existía algo peculiar y era que también vivían griegos, gente de procedencia griega, de procedencia romana. Y era una región que pues a la final estaba mezclada por distintas costumbres, creencias, personas que no tenían la misma creencia. Entonces es algo peculiar, ¿por qué? Porque
lo normal es que en Israel, pues todos los que viviesen en él, en ese territorio en ese momento, fuesen creyentes, fuesen judíos, creyeran en el Eterno, o tuviesen esa procedencia, más bien. Pero en Galilea no existía eso, en Galilea no existía eso. Entonces, aquí, cuando se empieza a hablar de la cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, es importante entender aquí algo de historia. Y fue una masacre que Pilato hizo hacia los galileos, una masacre que hizo. Y pues una masacre que se recuerda, que se recuerda. Ahora bien, vamos a ver lo que dicen los historiadores. Quiero que me acompañen en esta lectura, fíjense. Según los historiadores, Pilato mandó a construir un acueducto. Pilato mandó a construir un acueducto. Aún hoy en día se puede visitar con fondos del templo de Jerusalén de aquel entonces. Eso causó mucho descontento y provocó una protesta de los galileos. ¿En dónde? En Jerusalén. Pilato, para reprimir la protesta, envió soldados disfrazados de civiles para que se mezclaran entre los manifestantes que estaban en contra de lo que había hecho. Entonces, fíjense, al ver que, pues obviamente los galileos se estaban rebelando contra Pilato por lo que había hecho, porque lo consideraban un insulto, ¿cierto? Pues obviamente, ¿qué hace Pilato? Envía personas camufladas, ¿cierto? Soldados camuflados entre la gente, pues para matarlos. Fíjense lo que dice acá, envió soldados disfrazados de civiles para que se mezclaran entre los manifestantes que estaban en contra de lo que había hecho. Estos soldados empezaron a matar a los principales líderes de la manifestación, pero entre ellos se llevaron a muchos galileos que eran inocentes. Fue una matanza muy cruel, propio del estilo de Pilato, con el fin de infundir terror entre el pueblo. Entonces, claro, fíjense que ya sabiendo esto, uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué ellos le están contando eso a Yeshua? O sea, ¿con qué propósito le están contando eso a Yeshua? ¿Con qué propósito se lo están contando? Porque ¿qué sentido tiene contarle a Yeshua? Mira, es que hubo una masacre. O sea, fíjense que no lo están haciendo con esas palabras. Y pues obviamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque Yeshua sabe de qué le están hablando. Él sabe que le están hablando de los galileos, ¿cierto? De lo que vivieron los galileos, de la matanza que vivieron a manos de Pilato. Entonces, prácticamente lo que ellos están buscando que es dinos de quién estás a favor. O sea, ¿tú estás a favor con los galileos o estás a favor de Pilato? O sea, ¿estás de acuerdo con que Pilato haya ido y haya matado a tanta gente porque se estaba rebelando contra él? ¿O estás de acuerdo con que los galileos se hayan manifestado contra Pilato por lo que había hecho? Entonces, dinos a favor de quién estás. Y claro, era una pregunta difícil porque si él decía que estaba a favor de Pilato, se ponía en contra del pueblo, porque el pueblo iba a decir, este es un traidor. Pero si se ponía a favor de los galileos, obviamente Roma, en Pilato, lo iba a ver como una ¿qué? Como una amenaza, como un revolucionario. Entonces, ¿cómo Yeshua va a responder ante este cuestionamiento que le hacen? Y es un cuestionamiento, fíjense que lo hacen de manera muy sutil, o sea, la manera en la cual buscan como que enredarlo en un problema es muy sutil, porque le empiezan a contar, oye, mira, tú recuerdas lo que pasó con los galileos, que los mataron, que esto, que lo otro. Ven acá, o sea, como que Dino, ¿tú estás a favor de quién allí? ¿A favor de los galileos o a favor de Pilato? Entonces, fíjense cómo siempre buscaban la manera de hacerle caer, como que buscar la manera de decir, o ¿de qué bando eres tú? ¿De qué bando eres tú? ¿A dónde perteneces tú? Porque es que todavía no te identificamos, no te identificamos. Ya. Y es mucho lo que quizás hoy sucede, el hecho de encasillar a la gente en cierta denominación, porque, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿de qué religión eres? Entonces, a veces y a veces no, es una realidad en nuestros tiempos y es que el creer en Dios es sinónimo de pertenecer a una religión. Y lastimosamente, pues no es así, pero lastimosamente es así como las personas lo ven y así es como también lo manifiestan. Estas preguntas muchas veces malintencionadas, preguntas que sabemos que llevan un trasfondo diferente, que llevan un propósito diferente al cual se manifiesta. Es importante siempre,
siempre tener discernimiento sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque nos podemos enfrentar a eso en cualquier circunstancia, en cualquier momento de la vida. Y si no tenemos ese discernimiento para poder saber responder, podemos estar metidos en problemas. Entonces, es importante tener siempre el discernimiento para saber responder a preguntas, porque muchas veces las preguntas que recibimos, sea de cualquier índole, sea por cualquier motivo, son preguntas que tienen siempre un doble sentido, tienen una doble intención. Entonces, es importante. Yeshua se enfrentó mucho a eso, se enfrentó mucho a eso, y él, pues obviamente siempre supo cómo responder. Entonces, vamos a ver lo que sigue diciendo el pasaje. Respondiendo Jesús les dijo, fíjense ya la respuesta de nuestro Salvador. Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos. O sea, fíjense cómo ya Yeshua empieza a, a darle un enfoque diferente al tema. O sea, como que aprovechando esa mala intención, lo aprovecha para darle un enfoque diferente y un enfoque en el cual a ellos los va a redarguir y los va a invitar al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces, Yeshua sabe la intención, pero él dice, por ahí no me meto, por ahí no me meto. Mejor me les meto por aquí. Entonces, está bien, ustedes estaban con el cuento de los galileos, que esto, que lo otro. Ahora yo les digo a ustedes, ¿creen ustedes que los galileos, porque padecieron esas cosas, o los galileos que padecieron esas cosas, son más pecadores que los otros galileos? Es como muchas veces sucede, no, que hubo un terremoto, hubo un tsunami en Japón. ¿Ustedes creen que los japoneses son más pecadores que nosotros? Porque vivieron eso. No, porque el Señor les está mandando un castigo porque es un pueblo idólatra. ¿Ustedes en serio creen que los japoneses, en fin, cualquier otra nación que viva o que padezca algo así, es más pecadora que nosotros? Y que por eso nosotros no hemos padecido eso, porque somos más justos, más santos que ellos. ¿Ustedes creen que lo que está viviendo el pueblo palestino y lo que está viviendo Israel hoy en día están viviendo porque son más pecadores que nosotros? Fíjense lo que dice. Aquí está la respuesta. Os digo, no, no. Ellos no están viviendo eso porque sean más pecadores. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales les cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces es aquí donde nosotros empezamos a meditar y a reflexionar, Señor, ¿por qué a mí no me has pagado conforme a mis pecados? Porque quizás uno dice, yo he pecado, yo he fallado delante del Eterno, pero también he visto cómo el Eterno quizás al momento de hoy en mi vida no me ha pagado conforme a la magnitud de mis pecados. Porque ya el hecho de hoy amanecer con vida es un regalo del Eterno y es una muestra de que no me ha pagado conforme a mis pecados. Porque si fuese así, o sea, si fuese que pagara conforme a mis pecados, no tendría uno por qué amanecer vivo hoy. Pero como no lo ha hecho, estamos hoy vivos. Pero vivos, ¿por qué? ¿Por qué estamos vivos? O sea, ¿por qué el Señor permite que hoy cada uno de nosotros que estamos hoy aquí escuchando esta palabra hayamos amanecido con vida, con salud? ¿Por qué? Porque Él, cada día que nos da, es una oportunidad ¿para qué? Para arrepentirnos de nuestros pecados. Para arrepentirnos de nuestros pecados. Y porque somos su pueblo, somos su pueblo. Y porque nos ama, porque ha sido fiel a su pacto, porque está allí con nosotros. Pero ojo, si no os arrepentís de vuestros pecados, vamos a padecer igual que las otras naciones. Vamos a padecer igual que las otras naciones.
y no lo llevemos, y no lo llevemos al tema de las naciones. Vamos a llevarlo más, algo más personal, más de cada uno. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros no estamos en constante humillación delante del Eterno por los pecados que cometemos, vamos a terminar peor que, que el que vemos en la esquina tomando, que el que vemos aquel que no respeta en casa, aquel que no respeta a padre y a madre, aquel muchacho que, que no sabe, quizás que no sabe, o ese hombre más bien que no valora ese matrimonio, que no valora a su esposa, o, o estaremos como ese muchacho que está en la calle metido en la droga. Vamos a terminar peor que ellos, porque el hecho de que muchos en el mundo hoy estén viviendo tantas cosas por consecuencia de su propio pecado, ¿cierto? No nos encima a nosotros de estar allí si no nos arrepentimos, si no nos arrepentimos, si no nos arrepentimos. Entonces, tenemos que cada día, mis amados hermanos, cuidarnos, cada día nosotros humillarnos delante del Eterno y en arrepentimiento, entrar en arrepentimiento. Ojo, ¿y cómo se entra en arrepentimiento? Esto es muy importante. Jacob, ¿cómo yo entro en arrepentimiento? Nosotros no entramos en arrepentimiento porque venga y me arrodille delante de Dios y le diga, Señor, perdóname por mis pecados, porque hoy pequé en esto, hoy pequé en lo otro, hoy fallé en esto y fallé en lo otro. No. Eso no es entrar en arrepentimiento, porque muchas veces nada más lo dejamos hasta allí, en que yo entro en arrepentimiento cuando confieso mi pecado. Ojo, muy importante, Yeshua, o sea, el Padre lo dejó muy claro. Todo aquel que confiese su pecado y se aparte, alcanzará ¿qué? Misericordia. Pero si yo me quedo, Señor, perdóname porque fallé en esto, fallé en esto, fallé en lo otro, y vuelvo y sigo en lo mismo, y vuelvo y sigo en lo mismo, y vuelvo y sigo en lo mismo, pues realmente no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. No lo hay. Porque así como se ha enseñado muchas veces de que el amor al eterno no es un sentimiento, ni son emociones, sino que son acciones que se muestran a través de nuestra obediencia. Asimismo, el arrepentimiento no es un momento de quebranto, el arrepentimiento no es un momento de oración, el arrepentimiento son acciones que se muestran día a día, donde yo estoy mostrando día a día que estoy arrepentido por mi pecado y que estoy caminando en obediencia al Eterno. Eso es arrepentimiento. Es tú saber que tú dices, oye, por lo menos voy a colocar un ejemplo, voy a colocar un ejemplo bastante conocido por todos. A ver, si nosotros antes todos quizás comíamos cerdo, comíamos conejo, por lo menos mi parte llegué a comer conejo y la carne del conejo es un poco simple, pero por lo menos la vez que lo probé, si se preparó bien y sabe bien lo que es conejo, lo que es cerdo, todos esos animales impuros que muchas veces en su momento comimos, pero que ahora ya no lo estamos haciendo y que nos ofrecen y decimos no. Ese decir no, eso es arrepentimiento. Esto es decir, en su momento yo hacía esto, pero ahora sé que eso está mal delante del Eterno y ahora no lo hago. No es tú decir, Señor, perdóname porque en su momento comí cerdo, Señor, perdóname porque estoy comiendo cerdo, Señor, perdóname, 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 pero cuando te ofrecen el plato, te lo comen. Entonces, eso no es arrepentimiento. Entonces, ¿cómo mostramos que estamos arrepentidos? Que tú dices, oye, mira, es que no, porque eso está mal. O no, porque es que pues, sencillamente no lo como porque al Señor no le agrada. Ese no, esa acción es la que muestra arrepentimiento. La acción es la que muestra arrepentimiento. No es, no es lo mucho que se pueda decir delante del Eterno. Son nuestras acciones las que muestran arrepentimiento. Son nuestras acciones las que muestran si realmente estamos arrepentidos por lo que hicimos. Por eso que siempre, y siempre lo digo, nosotros podemos orar todo lo que queramos. Todo lo que queramos podemos orar y estaría bien. Pero si ese tiempo de intimidad con el Eterno no se, no se resume en acciones agradables al Eterno, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. O sea, si yo le estoy pidiendo en oración, Señor, ayúdame en esto, y eso después yo no lo resumo en acciones, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Todo es un equilibrio, mis amados hermanos. Hay gente
que muy poco da para orar. Esas personas tienen que procurar orar más. Pero uno ve que llevan un buen testimonio. Pero ojo, pero no descuides la oración. Pero así como hay personas también que uno ve que oran demasiado, pero que en sus acciones muestran todo lo contrario. Entonces, hermano, cuidado. Si estás orando, está bien. Bueno, entonces mira cómo estás orando, porque eso no es lo que está reflejando quizás en tus acciones. Entonces es un equilibrio donde oro, ¿cierto? Pero a su vez también muestro. Es importante eso. Ustedes creen, por lo menos yo que tengo tantos amigos conocidos que no son creyentes, con los que a veces voy a jugar fútbol, o amigos del colegio con los que son grandes amigos y a veces salimos que a cine, que esto, que lo otro. Y yo salgo con ellos. ¿Y ustedes creen que realmente a ellos les interesa el hecho de cuánto yo oro, o de yo cómo yo oro, o de cómo yo predico? A ellos no les importa eso. A ellos les importa que si yo les digo a ellos que soy cristiano, que soy creyente, yo se los muestre cuando salimos, yo se los muestre en la forma como hablo, yo se los muestre en todas esas cosas. Yo se los muestro en todo eso. A ellos no les interesa si yo oré, si yo no oré, si yo prediqué, si yo no prediqué. Eso no es lo que a ellos les va a definir si realmente Jacob es creyente o no es creyente. A ellos les va a definir si yo soy creyente para ver cómo yo me comporto cuando estoy con ellos, cómo yo hablo cuando estoy con ellos. Todo, el comportamiento, las acciones. Eso es lo que muestra. Y eso es lo que a la final impacta. Porque si yo no estoy mostrando delante de ellos el ser un buen creyente, ¿qué van a decir ellos? Y eso que ora, y eso que predica. Entonces, ¿dónde queda el predicar? ¿Dónde queda el orar? Queda en nada. Pero si ellos ven que quizá yo en la iglesia en la que estoy comparto, yo en su vez también estoy orando. Y resumiendo esas dos cosas en mostrar con mis acciones delante de ellos que soy un creyente, pues obviamente ellos no van a poner en poco ni la oración ni el predicar, al contrario. Entonces, es importante que sí, que fallamos, que sí, que no somos perfectos, eso es cierto, pero mis amados hermanos, que nuestra fe se resuma en acciones, que nuestra emuná se resuma en obras, se resuma en ese verdadero arrepentimiento que el Eterno quiere. Que en intimidad con Él, Señor, perdóname, fallé en esto, pero que después al mundo lo mostremos con acciones, porque es lo que el mundo está necesitando, es lo que el mundo está necesitando hoy en día. Entonces, importante, siempre reflexionemos en eso, quizás en qué parte de mis acciones o en qué parte de mi comportamiento no estoy reflejando al Señor como debo, porque ahí es eso lo que pesa, es eso lo que importa a la final. Entonces, mis amados hermanos, reflexionemos en este tema. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, mira, ves que él está pasando por eso porque es más pecador que yo, porque seguramente en qué habrá pecado, ¿no? Ese no es el pensamiento que debemos tener. El pensamiento que debemos tener es que si yo no me arrepiento, puedo terminar en una condición peor. O sea, si yo no me autoanalizo, es porque pues seguramente va a terminar en una condición peor. Eso que nos muestra, mis amados hermanos, nos muestra que cuando nosotros vemos cómo el Señor envía quizás su castigo o juicio hacia, hacia ciertas naciones, como lo estamos viendo hoy, eso no nos tiene que llevar a pensar, uy, pero ¿qué habrá hecho Israel? Uy, ¿qué habrá hecho Palestina para pasar por eso? No, eso nos tiene que llevar a pensar, y si yo no me arrepiento, si mi nación en la cual yo estoy no hay un verdadero arrepentimiento, vamos a padecer lo mismo o peor, o peor. Entonces, muchas veces ese juicio, ese castigo del Eterno hacia otras personas no nos tienen que llevar a pensar, oye, pero ¿en qué habrá pecado esa persona? No, nos tienen que llevar a pensar, y si yo no procuro caminar en obediencia al Eterno, voy a terminar peor. Entonces, a eso es lo que tenemos que pensar, que cada cosa que veamos nos tiene que llevar a un autoanálisis. De lo contrario, no estamos haciendo nada. Si yo me enfoco en que el hermano, el error del hermano, el pecado del hermano, pues no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada, ¿por qué? Porque se me olvida que hay cosas en mí que también hay por mejorar. Ojo, cuando me enfoco.
Una cosa es yo acercarme al hermano de manera muy sabia, hermano. Yo estoy viendo quizás este comportamiento de esto en usted que no es lo mejor. Listo. ¿Por qué? Porque quiero que el hermano mejore. Eso es una cosa. A enfocarte tú en el pecado del hermano. Una cosa es hacerle ver al hermano que quizás ha fallado en esto o en esto o lo otro. Y otra cosa es que tú te enfoques tanto en el pecado del hermano que se te olvide que quizás hay cosas por las cuales hay que mejorar también en tu vida. ¿Por qué? Porque lastimosamente a veces sucede, aún dentro de congregaciones, que estamos más pendientes al pecado del otro que a mi propio pecado. Estamos más pendientes a cómo actúa el otro que a cómo yo estoy actuando. Entonces, si yo estoy enfocado en mí, en que, oye, yo quiero mejorar para el eterno, yo quiero cada día actuar mejor para el eterno. Y en dado caso, en cualquier momento veo quizás que el hermano no actuó bien en este aspecto. Bueno, ya ahí sí yo vengo, hermano, esto. Pero yo estoy tan enfocado en el hermano para ver qué es lo que hace, que se me olvida cómo yo estoy actuando. Entonces es ahí el error. Es ahí el error. Porque cuando yo esté delante del eterno, no le voy a decir, Señor, Señor, pero, o sea, yo sé que yo fallé, pero ¿tú viste cómo actuó el hermano? No, el Señor no le iba a interesar eso. Señores, ¿y cómo actuaste tú? ¿Cómo te comportaste tú? ¿Cómo lo hiciste? Ya, porque vamos a compadecer delante de él, pero no por el hermano, no por lo que hizo el hermano, sino por lo que yo hice. Entonces, cuando yo me enfoco en mí, en mejorar para el eterno, porque creo que hay que hacer mejor para el eterno, cuando me enfoco en mejorar para el eterno, es cuando yo puedo llegar a decir, oye, sí, mira, es que yo fallé en esto, yo fallé en lo otro, y tengo que mejorar. ¡Pum! Mejoro. ¿Pero por qué? Porque estoy enfocado en mí. Pero cuando me enfoco en el hermano, ni me doy cuenta en qué fallo, ni me doy cuenta cómo actúo, ni me doy cuenta cómo hablo, y pienso que estoy bien. Entonces, no se hace nada. Pero cuando estoy enfocado en mí, en mejorar para el eterno, pues obviamente me doy cuenta en qué cosas puedo fallar, en qué cosas no puedo fallar, en qué cosas tengo por mejorar. Porque estoy enfocado en mejorar para el eterno. Estoy enfocado en mejorar para el eterno, porque entiendo que la prioridad está en que yo mejore, en que yo pueda cada día mejorar. Y en la misma medida como yo mejore, también ayudaré a que otros hermanos mejoren. Pero en la medida en que me enfoco en el hermano, en esa misma medida, pues me olvido de mí. Entonces estoy enfocado en que el hermano mejore, pero, ajá, hermano, y usted está mejorando. Pues no está mejorando porque está más enfocado en que el otro hermano mejore, en ver el error del hermano, que en verse a sí mismo. Entonces, esto que está aquí y todo lo que estoy diciendo se encierra en esto, en que si estoy enfocado en que, ay, el otro le pasó esto porque pecó y no estoy enfocado, oye, pero es que yo también tengo cosas por mejorar. O sea, si no estoy enfocado en eso, entonces vamos a padecer igualmente que ellos. Vamos a padecer igualmente que ellos. Entonces vamos a ver, fíjense, quiero que me acompañen en estos dos versos, Lamentaciones y Jeremías. Lamentaciones 3 del 22 al 23, fíjense lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido ¿qué? Consumidos, pero es por su compasión, porque nunca decayeron sus compasiones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Y fíjense lo que dice Jeremías 31 del 18 al 20. Ciertamente yo he oído a Efraín que se lamenta diciendo, Señor, me azotaste y fui castigado como no vi indómito. Hazme qué, hazme volver y volveré, porque tú eres el Señor mi Dios. Fíjense que aquí en volver vemos la palabra shub, el verbo shub en hebreo que significa esto, volver. Pero de ese verbo proviene la palabra teshuvah, que es la que se conoce como arrepentimiento. Y ahorita lo vamos a ver. Porque tú eres el Señor mi Dios, porque después de desviarme, me arrepentí. O sea, después de haberme desviado de tus caminos, me arrepentí. O sea, me volví a ti. Y después de darme cuenta, golpeé mi muslo. Fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado el oprobio de mi juventud. ¿Acaso, fíjense lo que dice acá el Señor, acaso no es Efraín un hijo querido para mí? ¿Acaso no es un niño precioso? Porque cada vez que hablo contra él lo recuerdo más. Por eso mis entrañas
enternecen por él. Ciertamente tendré que compasión de él, dice el Señor. Entonces, fíjense, ciertamente el Señor va a tener compasión de Efraín. ¿Por qué? Porque Efraín, ¿qué le digo al Señor? Señor, hazme qué, hazme volver y volveré, porque tú eres mi Dios. Porque después de desviarme, o sea, Efraín está reconociendo que falló, Señor. Yo reconozco que me desvié, pero después de desviarme, me arrepentí, o sea, volví a ti. Entonces, claro, ¿qué dice el Señor? Oye, ciertamente yo tendré misericordia de Efraín. ¿Por qué? Porque no solamente se quedó, Señor, sí fallé, sino que volvió al Señor, volvió a la obediencia. Pero primero que hizo, reconoció que estaba mal. Pero si Efraín se hubiese enfocado en que, no, Señor, pero las otras naciones están peor que yo, pues Efraín nunca se hubiese dado cuenta de lo mal que estaba. Pero como Efraín estaba enfocado en volver al Eterno, ¿qué hizo? Señor, yo hice mal, yo me desvié y ahora me arrepiento. Pero esa actitud solamente se tiene cuando uno está enfocado en qué? En mejorar para el Eterno. En mejorar para el Eterno. Solamente de esa manera se tiene esa actitud, en la cual yo reconozco, en la cual yo digo, sí, Señor, me desvié, sí, Señor, fallé en esto. Ahora vuelvo a ti, vuelvo a ti. Entonces, fíjense, ahí vemos claramente la actitud. Y el Señor al final dice, ciertamente tendré que compasión de él, dice el Señor, dice el Señor. El Señor tiene compasión de nosotros, la ha tenido hasta ahora. Y si no fuese porque su fidelidad es grande, si no fuese porque su misericordia es nueva cada mañana, nosotros no estuviésemos aquí, ninguno de nosotros, ninguno estuviese aquí hoy. Entonces, ¿de qué nos vanagloriamos? ¿De qué nos jactamos? De nada, no tenemos nada que hacerlo. ¿Por qué? Porque si estamos aquí es por su misericordia, por su compasión. ¿De qué está? Fíjense, el verbo shub en hebreo que tiene que ver con volver, volver, retornar al Eterno, retornar a Él. Entonces, es importante, mis amados hermanos, este verbo entenderlo en hebreo. ¿Por qué? Porque de aquí es donde se conoce la palabra arrepentimiento. Y es importante, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque yo les aseguro, ustedes pueden hacer la pregunta, hermano. Bueno, yo que tengo también bastantes amigos cristianos, cristianos en el trabajo, tengo amigos cristianos que también he dejado del colegio, bastantes amigos que son cristianos. Entonces, siempre, y yo estoy seguro que quizás yo le pregunto a cada uno de ellos qué es arrepentimiento y cada uno me va a dar una respuesta diferente. Yo creo que aún hasta en la quejilá podría suceder lo mismo, quizás con aquellos hermanos que apenas están llegando a la congregación. No creería yo de aquellos hermanos que quizás tomaron el curso básico o de que quizás que ya llevan más tiempo en la congregación. No creería, con todo eso pueda que suceda, pero aún así, es importante tener claros los conceptos, es importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de arrepentimiento, muchas veces la gente lo relaciona con quebranto, con llorar, con confesar. Y sí, está bien. ¿Para qué decir que está mal si no es que esté mal? Porque quizás cuando tú te estás arrepintiendo, pueda que en ese momento te quebrantes a llorar, pueda que en ese momento claramente estés confesando delante del Eterno tu pecado, pero, pero no dan el punto exacto de lo que es el arrepentimiento. Porque si ya estamos viendo de que el arrepentimiento proviene de un verbo, no es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? A ver. Bueno, lastimosamente no estamos aquí como en la congregación para que me respondan, pero a ver, pregúntense qué es un sustantivo si tienen claro el concepto de lo que es un sustantivo. Es lo que describe a quién, al sujeto. Entonces, sí, sí, un sustantivo podría ser que, cierto, tristeza o triste, porque eso está describiendo a quién, al sujeto. Pero en este caso, nos damos cuenta que el arrepentimiento no tiene que ver con llorar, no tiene que ver con tristeza, no, tiene que ver con una acción, con un verbo, que es volver, retirarse, empezar de nuevo, empezar de nuevo. Entonces, fíjense, aquí vemos palabras importantes, volver, retirarse y de nuevo. Claro, vamos a empezar a ver cada uno de ellos, fíjense. Cuando yo he pecado delante del Eterno, ¿cierto?
es como si yo me desviara, ¿cierto? Yo me desviara. Pero cuando me arrepiento, me vuelvo al eterno, o sea, vuelvo a la obediencia. Entonces, me retiro porque he pecado, pero habiendo pecado, el Señor me dice, vuelve, o sea, vuelve a la obediencia. Entonces, ¿yo qué hago? Retorno a la obediencia, retorno a la obediencia. O sea, ¿y cómo retorno a la obediencia? Pues dejando de hacer el pecado y volviéndome a obedecer los mandamientos. O sea, no es como que se está desviando, se desvía, se desvía, se desvía, ¿cierto? Y dice, Señor, perdóname porque pequé, pero se sigue desviando, se sigue desviando. Y Señor, perdóname porque pequé, pero se sigue desviando, se sigue desviando, entonces no está volviendo. Entonces no es arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, me estoy desviando, ¿cierto? Pero Señor, perdóname. He pecado, he fallado. La persona se puede quebrantar, puede llorar porque ha pecado delante del Eterno, bien. Pero ¿dónde está la clave de que realmente haya habido un arrepentimiento? En que vuelva. O sea, en que deje el pecado y empiece a obedecer al Eterno. Ahí está el arrepentimiento. Es por eso que también tiene que ver con retirarse. Claro, porque yo estoy pecando, pero me retiro, me aparto del pecado y vuelvo al Señor. También tiene que ver con esto, con de nuevo, que tiene que, yo lo relaciono mucho con empezar de nuevo. Porque claro, tú vas en tu camino, pero te desviaste. ¿Qué tienes que hacer ahora? ¿Te has confesado? Retornar y qué? Y empezar de nuevo. Empezar de nuevo en esa área de tu vida en la cual tú sabes que le has fallado al Señor, pero que tienes que empezar de nuevo para poder mejorar. Tienes que empezar de nuevo. Es por eso que, es por eso que el pecado, cuando uno peca, una de las cosas que causa el pecado en nosotros es sentirnos que, no, que todo lo que hemos podido avanzar es como si se regresara totalmente. Es como que si te tocara volver a empezar. Porque dice, bueno, me he guardado, tan, pero pequé. Ahora te toca volver a empezar. Te toca volver a recorrer. Y esta vez va a ser sobre un camino más arduo, pero te toca volver a empezar. Te toca regresar de nuevo, empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque ya pecaste, entonces te toca volver al Señor y decir, Señor, bueno, aquí vamos de nuevo. Listo, para adelante. Pero el Señor es quien nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Claro, dónde se muestra el verdadero creyente? Da un paso, dos pasos, pum, pecó, retrocede un paso, pero luego vuelve y avanza. Un paso, dos pasos, tres pasos. Pecó, pum, retrocede un paso, pero vuelve y avanza. Un paso, dos pasos, va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando. Retrocede un poco porque pecó, sí, pecó, pero vuelve y sigue avanzando. Algunos les va a costar más que otros, sí, eso es cierto, pero va a seguir avanzando, se va a mostrar eso en las acciones, en los actos. Pero ¿qué sucede? Hay hermanos que pecaron, ¿cierto? Y no son capaces de avanzar, se quedan allí, se quedan allí, se quedan ahí. Entonces, ¿por qué se están quedando ahí, en esa área? Porque ahí eso muestra de que esa área en su vida no se la han entregado al Eterno. Porque si realmente se la entregaran al Eterno, avanzaran. Pero no avanzan. ¿Por qué? Porque no han sabido entregarle esa área de su vida al Eterno. No han sabido entregarle eso al Eterno. Porque en la medida en que se le entregan al Eterno, en esa misma medida avanzan. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene más poder que el Eterno. El pecado que hay en nosotros no tiene más poder que el Eterno. Por eso es que dice Pablo, me regocijo en mi debilidad porque es ahí cuando se manifiesta más el poder de Mashiach en mí. Claro, sí, como que, oye, sí, soy débil en esto, pero en esta debilidad es donde Dios más se muestra, donde Dios más se glorifica. Pero cuando el Señor se glorifica, cuando yo le he entregado esa debilidad a Él, cuando yo le he entregado esa área de mi vida a Él, cuando no se la entrego, el Señor no se glorifica, no se glorifica. Entonces es importante tener eso presente, que si en algo todavía no hemos avanzado, es porque todavía esa área no hemos sabido entregársela al Eterno, no hemos sabido entregársela.
Y por eso es que yo siempre enfatizo en esto, mis amados hermanos. Una de las formas más, por lo menos que a mí me ha ayudado bastante, de poderle entregar áreas al Eterno en las cuales me ha costado, es exponer mi propio pecado, poner mi propio pecado ante personas y ante, por lo menos en mi caso, siempre lo puedo hacerlo ante el pastor José, lo puedo hacerlo ante mi pastor Jorge. Expongo mi pecado, muchas veces lo puedo hacerlo ante mi hermano David, expongo mi pecado, lo expongo, o sea, lo doy a relucir. ¿Para qué? Para que el pecado no se siga gloriando, ¿qué? En lo oculto. Porque cuando tú pecas, cierto, tú quieres que eso se mantenga allí como que en lo oculto, como que nadie lo sepa. Y así el pecado trabaja más en uno. Pero cuando tú lo expones, tú lo das a relucir, tú reconoces delante de los demás que has pecado. Entonces es cuando el pecado empieza a quitarse de fuerza y empieza el Señor a glorificarse más en medio de esa debilidad que ya tú has reconocido no solamente para contigo, sino para con los demás que tienes. Entonces es importante, por lo menos de mi parte lo digo, exponerlo, exponerlo, o sea, exponer tus fallas, exponer tus debilidades, darlas a conocer ante esas personas pues, de tu confianza y que tú sabes que más allá de juzgarte, lo que hacen es ayudarte, aconsejarte, ya. Porque eso sí, aquí no hay ninguno que se salve, todos pecamos, pero tenemos que ayudarnos a ir trabajando en eso, a volver al eterno. A decir, bueno, fallaste, bueno, ahora toca empezar de nuevo, pero para adelante. Primero de mi parte lo digo, confesarlo, darlo, exponer el pecado, ayuda, ayuda, ayuda mucho. Pero cuando tú te lo callas para ti, cuando te lo callas para ti, entonces ahí el pecado toma fuerza, porque es ahí donde el enemigo sigue obrando. Bueno, tú ve tú y sigue mostrando allá en la iglesia que no es pecado, que acá en lo oculto sí lo sigues haciendo. Y eso es lo que quiere el enemigo, eso es lo que quiere el enemigo. Pero cuando tú lo expones, tú muestras y tú dices, yo soy un hijo del Eterno, pero he fallado en esto. Pero cuando no lo expones, ¿qué haces? Sigues mostrando ante los demás que eres un hijo, pero sabes que por acá estás fallando en otras cosas en oculto. Y eso no es de un hijo del Eterno. Entonces, ¿qué hace uno? Se engaña uno mismo. Se engaña uno mismo. ¿Por qué? Porque al Señor le engaña. El Señor sabe qué es lo que hacemos. Pero se engaña uno mismo queriendo mostrar algo que no es. Te fallaste, reconócelo. Como muchas veces yo a veces se los digo a mis hermanos de manera muy jocosa. Así como tuviste los pantalones para hacer esto que estaba mal, también vas a tener los pantalones para reconocer que fallaste. Ya. Y es así como se mejora. Es así como se mejora. Es así como se avanza en la vida. Es así como se avanza. Que es duro, es duro. Es duro, ¿por qué? Porque cuando tú reconoces que has hecho mal, eso te afecta a ti, a tu propio orgullo, tu propio ego. Pero es la única forma de avanzar después de fallar. Entonces, ¿no quieres pasar por eso? Pues como digo el Señor a José, medita cada día en mi ley de día y de noche, procura hacer lo que me agrada y no vas a tener que pasar por eso. Pero fallaste. Tuviste los pantalones para fallar, ahora vas a tener los pantalones para reconocer que fallaste. Y ojo, esto es muy importante. Muchas veces el pecado que tenemos sí para contra nosotros mismos, pero muchas veces pecamos para contra el hermano. Entonces, así como tuviste los pantalones para fallar contra el hermano y hacer algo que al hermano no le gustó y tú sabes que hiciste mal, así mismo vas a tener que tener los pantalones para reconocer delante de tu propio hermano que fallaste. Que no vaya a ser como explicaba el chava pasado. No, Señor, perdóname porque pequé contra el hermano, Padre, no lo volveré a hacer, pero no se acerca al hermano a pedirle perdón. Yo- como digo yo, y lo digo a veces se lo digo a mis hermanos de manera muy jocosa, pero es para hacerlos también caer en cuenta. Así como diste los pantalones para fallar delante de tu hermano, así mismo vas a tener los pantalones para ir y pedirle perdón a tu hermano. Es la única manera de mejorar, reconociendo que te ha fallado y procurando hacer las cosas bien.
De lo contrario, no se va a mejorar. Se vivirá en el mismo error, en el mismo pecado toda una vida y toda una vida lamentándose, ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué hice esto? Ay, ¿por qué hice lo otro? Se vivirá toda una vida así lamentándose, lamentándose. Y no es eso, no es lo que se quiere. Delante del Eterno no es lo que se quiere, sino que cada día podamos entrar en mejora, todos los días para el Eterno. Entonces vamos a seguir acá, vamos a seguir viendo lo que dice Lucas 13, del 6 al 9. Fíjense lo que dice. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Un hombre tenía una higuera. Aquí vemos más o menos este árbol de higuera que quise traer para ustedes para que lo vean. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le digo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta higuera representa a Israel. Ojo, lo voy a dar primero al contexto. En ese momento, cuando Yeshua está diciendo eso, él se está refiriendo al pueblo de Israel en ese momento, ¿cierto? O sea, ustedes fueron llamados a dar fruto. Ustedes son la higuera. Ustedes fueron llamados a dar fruto. El Señor por mucho tiempo ha venido ante ustedes viendo para ver si dan fruto y todavía ustedes no dan fruto. ¿Qué dice el Señor? Les voy a dar un año más de plazo. Los voy a abonar, los voy a tratar de que den fruto. Si no dan fruto, los cortaré. ¿Por qué? Porque están ocupando un espacio en la tierra que lo puede ocupar otro y que sí pueda dar su fruto. ¿Y la tierra qué es? Israel. La tierra representa qué? A Israel. Obviamente la higuera representa a la persona, o sea, lo que es Israel en sí, la persona, lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, como que no está dando fruto. Bueno, yo te corto de mi pueblo y pongo a otro que sí dé fruto, porque que no está dando fruto, no está dando fruto. Y aquí donde se relaciona el tema del fruto, es muy importante entender lo que es el fruto. Fíjense lo que dice Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en consejo de malos, o sea, en consejo de pecadores, en consejo de aquellos que transgreden la Torah. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjense, se deleita en la ley de Jehová. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Entonces, cuando tú meditas en la ley de día y de noche, ¿qué pasará? Será como árbol plantado junto a corrientes de qué? De aguas. O sea, tú vas a hacer ese árbol plantado que está junto a corrientes de agua. ¿Qué son las corrientes de agua? ¿Qué simbolizan las corrientes de agua? La palabra del Eterno. O sea, tú serás como una persona que sobre ti va a correr constantemente la palabra del Eterno. ¿Por qué va a correr constantemente? Porque estás meditando en ella de día y de noche. Y que obviamente, en el momento en el cual la palabra del Eterno corra constantemente en tu vida, pues ¿qué sucederá? Dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, aquí nos damos cuenta que el fruto está ligado a qué? A la ley, a la Torah. Entonces, cuando yo medito en la ley de día y de noche, sobre mí constantemente van a correr corrientes de agua. Y esas corrientes de agua son las que me van a llevar a qué? A obedecer la palabra del Eterno, o sea, a dar fruto, a dar fruto. O sea, que nos damos cuenta que el fruto está relacionado con qué? Con la obediencia. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los pecadores, de los malos, perecerá. En otras palabras, más la senda de aquellos que no llevan fruto, perecerá. ¿Por qué? Porque van a ser cortados, van a ser cortados, van a ser cortados. ¿Y qué quiere el Eterno? Pues que demos fruto. ¿Y cómo damos fruto? Que O sea, que sobre nosotros esté corriendo agua constantemente. ¿Y cómo corre agua constantemente sobre nosotros? Meditando en la ley de día y de noche. Entonces, la pregunta es, mi amado hermano, me está costando dar fruto. Bueno, ¿y cuánto tiempo estás meditando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo la estás leyendo? ¿Cuánto tiempo la estás predicando? ¿Cuánto tiempo la estás quizás colocándola en práctica en momentos? Medita, medita en ella, medita en ella.
para que puedas dar fruto, para que puedas dar fruto. Y fíjense lo que dice Juan 15, del 2 al 7, muy relacionado también con el tema del fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. O sea, si tú no estás llevando fruto, pues va a ser quitado. Claro, y es lo que uno dice, Señor, ¿por qué quizás? Y cada quien reflexionando en sí, bueno, Señor, pero no he dado mucho fruto, como debo darlo. ¿Por qué hasta ahora no he sido quitado? Porque el Señor sigue teniendo compasión de nosotros. Pero ojo, no nos descuidemos, porque de no ponernos las pilas y de no dar fruto, podemos ser ¿qué? Quitados. Ahora bien, ¿qué implica dar fruto? A ver, ¿qué implica dar fruto? Lo importante. Sabemos que el fruto está ligado a la obediencia, ¿cierto? Está ligado a la obediencia al Eterno, principalmente a la obediencia. Pero entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, más allá de eso, Señor, ¿qué más quieres que haga? Más allá de obedecerte, ¿qué más quieres que haga? Porque, ojo, muchas veces vivimos una fe o una muná para nosotros mismos. Y se nos olvida que hay un mundo al cual también tenemos que procurar llevar ese mensaje. Entonces, si estás procurando ser obediente, si estás cada día llenándote más de la palabra del Eterno, ¿cómo más puedes dar frutos? Lleva ese mismo mensaje a tu en casa. ¿A qué persona le estás predicando la palabra? No estoy hablando a qué personas, a qué persona, singular, uno solo, no importa, pero tómala a esa persona y compártele la palabra, compártele, enséñale. En tu casa lo estás haciendo, compártele a esa persona, enséñale, instrúyele. ¿Estás sirviendo como se debe servir en casa o no lo estás haciendo? Entonces, todas estas preguntas nos tienen que llevar a qué? A meditar y reflexionar en cómo estamos haciendo, en cómo estamos llevando fruto. Porque lastimosamente a veces vivimos una fe nada más para nosotros y el resto que tenemos a nuestro alrededor, ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí le compartimos la palabra, ni por ahí le enseñamos. Entonces, es súper difícil, porque el Padre nos ha dicho, dar de gracia lo que por gracia has recibido. Nuestro deber es dar lo que hemos recibido. Si hemos recibido ese servicio de parte del Eterno incondicional al venir a morir por nosotros, ¿qué tenemos que ofrecer a los demás? Un servicio también así igual, especialmente a los que tenemos en casa. Si hemos recibido amor incondicional, tenemos que dar lo mismo. Si hemos recibido esa palabra, esas instrucciones de manera tan hermosa, también tenemos que dar esas instrucciones a los demás. Entonces, es importante con nuestro ejemplo y con que tengamos una persona que le estemos compartiendo, estamos haciendo bastante. Ojo, nuestro ejemplo primeramente, y ya luego llevar el mensaje, pero que prime nuestro ejemplo. Y pues obviamente los que están casados, pues prima obviamente la instrucción y la enseñanza que den en casa a su esposa, a sus hijos, ya, porque es el ministerio que el Eterno les ha dado, el principal ministerio que el Eterno les ha dado. Entonces, es importante eso. Y sigue diciendo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Claro, ¿qué es lo que nos limpia a nosotros? La palabra. Fíjate lo que dice acá. Aquí creo que me salte esta parte. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Claro, la verdad. Sí, Señor, ya estoy llevando fruto, pero es que si estás llevando fruto, el Señor te va a limpiar para que lleves más fruto. O sea, no para que te estanques, no, ya, Señor, ya yo llevo fruto, ya yo obedezco nomás, voy a la iglesia, en la iglesia sirvo en esto. Sí, pero si el Señor, si estás dando esos frutos, el Señor te va a limpiar para que lleves más fruto, para que seas más obediente primeramente, pero para que eso también lo muestres a los demás. De muchas maneras se puede hacer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Claro. ¿Cómo podemos llevar fruto? Pegados al Eterno, pegados a su palabra, pegados a la oración. Así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjense que aquí
aquí quise subrayar esta parte y yo en él, porque muchas veces podemos decir, no, es que yo permanezco en el Señor. ¿Y cómo? No, es que yo voy a la iglesia, yo oro, yo sirvo en la iglesia, yo permanezco en Dios. Pero la pregunta no es esa. Usted y el Señor está permaneciendo en ti. Porque sí, muchos dicen, sí, yo creo en Dios, sí, yo voy a la iglesia, pero el Señor está en ti. O sea, está el Señor contigo. Porque el tema no es que yo solamente permanezca en Dios, sino que Dios también permanezca en mí. Y de esa manera llevo fruto. De esa manera llevo fruto. O sea, el tema no es que yo conozca a Dios, el tema es que Dios también me conozca. Porque si no es que el Señor que dirá, nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de mi palabra. O sea, el tema no es que yo permanezca en Dios, el tema es que Dios también permanezca en mí. El tema no es que yo conozca a Dios, el tema es que Dios también me conozca. Y podemos estar seguros que el Señor nos conoce. Una pregunta que cada quien se puede responder a sí mismo. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, el que permanece en el Señor realmente no va a pedir cualquier cosa. Va a pedir todo lo que esté bajo la voluntad del Eterno. Ojo, muy importante eso. No es que si yo permanezco en Dios, el Señor me da lo que yo quiera, no. Es importante cómo se interpreta este verso. Ya después vamos a entrar en el Evangelio de Juan. Por eso es que tampoco quise como que ondear mucho en explicar cada verso, porque ya después lo tocaremos. El último Evangelio que vamos a tocar. Entonces, ya para terminar, mis amados hermanos, quiero que me acompañen al último punto del 10 al 17, donde vamos a ver cómo Yeshua sana en día de reposo. Fíjense lo que dice el pasaje. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Un día como hoy, Yeshua estaba enseñando. Jesús enseñaba en el día de reposo, no enseñaba otro día, porque no había otro día. No era como que voy a empezar a enseñar los domingos porque como ahorita yo voy a morir y después de mi muerte quiero que guarden el domingo, entonces vamos a hacerlo así. No, no, nunca lo hizo así porque nunca fue así. Es más, quiero que ustedes vean, si se dan cuenta que esta es la versión Reina Valera, ¿cierto? Esta es la versión Reina Valera. Se dan cuenta que aquí donde dice día de reposo, aquí hay una A. Y se dan cuenta acá también dice día de reposo, aquí hay una B. Y se dan cuenta que aquí otra vez que dice día de reposo, y aquí hay una D y aquí hay una C. O sea, 4 veces en este pasaje se repite la expresión día de reposo. Y aquí están estas letricas arriba que te llevan al footnote. Aquí dice footnote, que es el pie de página. O te vas al pie de página, dice, aquí equivale a sábado. Pero no era más fácil colocar sábado aquí. Bueno, no lo hicieron. Tendrán sus razones. Pero en el pie de página dice, aquí equivale a sábado. Enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y ¿qué le dijo? Mujer, eres libre de tu enfermedad. Le digo así, mujer, eres libre de tu enfermedad. O sea, Yeshua la sanó en el día de reposo. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, Yeshua no era el principal de la sinagoga, nunca lo fue. Yeshua enseñaba en la sinagoga, pero él nunca fue el principal. O sea, había una persona que era la que lideraba en la sinagoga. Entonces, el principal, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y fíjense lo que dice el principal. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanado, y no en día de reposo. O sea que para el principal de la sinagoga, sanar en día de reposo era pecado. ¿Por qué? Porque él relaciona el sanar con esto, con trabajar. Entonces ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, y este verso es una muestra más de que la discusión del día de reposo en el siglo I, en tiempos de nuestro Salvador, no era si se guardaba o no,
No era como que, oye, ¿será que hay que guardar el día de reposo? Porque yo creo que es el domingo, ¿no? Esa no era la discusión. La discusión era cómo se guardaba el día de reposo. Porque para este principal de la sinagoga, ese día no se puede sanar, pero para Yeshua sí. La primera pregunta es, ¿qué dice la Torah con respecto a esto? La Torah en ninguna parte prohíbe que no se puede ¿qué? Sanar en día de reposo. Al contrario, nos invita a hacer el bien en día de reposo. Pero este principal relaciona trabajo igual a hacer sanidades. Y aquí donde nos damos cuenta que en el siglo primero había malas interpretaciones con respecto al trabajar en el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al extremo de decir que si tú te amarrabas el cordón del zapato, ahí ya estabas trabajando y estabas infringiendo el Shabbat. Si tú caminabas más de 200 metros, ya estabas infringiendo el Shabbat porque ya estabas haciendo un trabajo, una labor. Entonces, fíjense la mala interpretación. El recoger espiga, ellos lo veían como cegar en Shabbat. Ellos decían, no, no puedes recoger espigas en Shabbat. O sea que si tú en Shabbat tú vas, tú oye, ese mango está bueno, lo voy a coger. No, no, no puedes hacer eso. Es pecado en Shabbat. Según el principal de la sinagoga. Oye, hoy quiero hacer como un juguito de guayaba para Shabbat y tú ves las guayabas que las tienes ahí. No, pero es que no puedo coger guayaba en Shabbat porque es pecado. Así lo veían ellos. Así lo veían ellos. Oye, tengo el cordón suelto del zapato, me lo voy a amarrar. No, no me lo puedo amarrar en Shabbat porque estoy pecando. Así lo veían ellos. Y lastimosamente eso es lo que no se entiende al momento de interpretar estos pasajes. Y se cree que es que Yeshua está infringiendo el día de reposo. Al contrario, lo está resguardando de las malas interpretaciones. Está resguardando de las malas interpretaciones que se le habían dado. Entonces, fíjense, al principal decir esto, entonces el Señor respondió y dijo, ¿qué le dijo el Señor? Hipócrita, o sea, tú eres un hipócrita. Lo siento mucho, puede ser todo principal de la sinagoga y lo que quiera, pero eres un hipócrita. Te lo digo. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, ustedes en el día de reposo no cogen a su buey o su asno y lo llevan a beber agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se la había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas que sucedió, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo que se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Claro, se avergonzaban porque sabían que le estaba diciendo la verdad en su cara. Ustedes son unos hipócritas porque ustedes en Chabá desatan su güey, su asno, lo llevan a beber agua. Oye, y yo no puedo desatar de esta ligadura a esta hija de Abraham, que Satanás la tenía azotada por tantos años. Y ojo, aquí el término, hija de Abraham, hija de Abraham. Aquí entendemos una vez más que el término hija de Abraham tiene, el término hijo tiene que ver con heredero. O sea, cuando te digo, esta mujer es una hija de Abraham, es una heredera a las promesas que se le hicieron a Abraham. Una heredera a las promesas. Entonces, somos hijos de Abraham, sí, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque somos herederos de la promesa que se le hizo a Abraham. Yeshua es hijo de David. ¿Por qué? Porque es heredero de las promesas que se le hicieron a David. El heredero. Entonces, aquí vemos claramente una vez más la problemática acerca del día de reposo, ¿cierto? En la cual Yeshua ataca muy contundentemente, muy contundente. O sea, el llamar al principal de la sinagoga hipócrita era un tema de colocar tu vida en riesgo, ¿entiendes? Pero lo hizo. Tenía que, para eso había llegado, para componer la casa y para pagar por los pecados de todo Israel. Entonces, mis amados hermanos, hasta este punto, hasta este verso 17 terminamos. Aquí nos damos cuenta una vez más en este pasaje de que nuestro Salvador, cuando se trata de defender la Torá, lo hace sin ningún
como dice la palabra, a ver, se me olvida. O sea, sin ningún remordimiento a lo que puedan pensar los demás. La defiende y listo. Pues no se puso a pensar, ay, ¿qué pensará el principal de la sinagoga si le digo que es un hipócrita por esto, por esto? No se puso en esa. Entonces, que a veces, como dice, y a mí nunca se me olvida la frase que me dice, que a veces me dice mi abuela, es que, hijo, a veces uno quiere ser más bueno que Dios. Y el Señor mismo, como le digo a ese principal, hipócrita. Y se lo dijo con razones. Tanto fue así que ellos mismos se avergonzaron, porque sabían que le estaban diciendo la verdad. Y obviamente, para verdades como esta, se tienen que usar palabras fuertes. Y Yeshua lo hizo. Y ahí nos damos cuenta de que cuando se trate de defender la Torá y los principios de la Torá, hay que hacerlo con orgullo, pero también con mucha firmeza. Y por eso seguramente nos ganaremos muchos enemigos en la vida. Porque Yeshua con eso no ganó amigos, ganó enemigos. Pero ese es nuestro deber, ese es nuestro deber. Entonces, mis amados hermanos, esto fue todo lo aprendido en esta enseñanza de hoy. Vamos a, anunciando más, vamos a orar y darle gracias al Eterno por este momento. Y bueno, que sea el Eterno pues glorificándose en medio de todo. Padre, gracias te damos, Señor, por esta enseñanza. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir, de poder aprender más de tu palabra. Gracias por todo lo aprendido, Señor. Ayúdanos a colocarlo en práctica, cada día meditar sobre nosotros mismos y procurar, Señor, entrar en un verdadero arrepentimiento cada día. Guárdanos como congregación y ayúdanos a hacer tu voluntad. En Yeshua, Señor, te damos gracias, gracias por este Shabbat en casa, que ayúdanos a guardarlo, Señor, mi Rey, de la mejor manera para ti. Te lo pedimos, mi Rey, en Yeshua te damos gracias. Amén y amén. Listo, mis amados hermanos.